juega cartas como meditando, y los demás no sospecharán. Él no juega. ¿Conocen esa canción? La letra dice: un tipo que juega cartas como meditando, y habla que hay leyes ocultas que gobiernan los cambios, y esas leyes en los números están. Parece una canción, una poesía, pero ¿qué significa número? ¿Alguien sabe lo que significa número? ¿Alguien me puede escribir qué significa número? Es una palabra como muchas nuestras que vienen de los antiguos hombres que honraban a los dioses. Número viene de nomos, significa regla, significa ley. La regla que rige el destino y el quehacer de los humanos. ¡Wow! La regla que rige el destino y el quehacer de los humanos. ¿Por qué hacemos los números como lo hacemos? El 1, por ejemplo. El 1 porque lleva un ángulo. El 2, dos ángulos. El 3 lleva 3 ángulos. El 4 lleva 4 ángulos. Y así. Números, geometría. Hubo un hombre en la antigüedad que se llamaba Pitágoras. ¿Lo conocen? Ahí estaban los amigos de Facebook, ahí estaban los de Instagram. ¿Conocen a este hombre? Este es Pitágoras de Samos. Él inventó la palabra filosofía. ¿Sí? La palabra matemáticas. La palabra cosmos. La palabra taxi. La palabra etcétera. Este hombre habló que los números, en esa época le puso el acento que los números realmente rigen a las personas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo súper pedestre que me ha tocado muchas veces con amistades o qué sé yo, gente que de repente está en la vida y no tiene una profesión, no tiene un trabajo estable. Fea la palabra trabajo por lo que significa realmente, pero se entiende. No tiene dónde conseguir dinero. ¿Qué hacer? Y generalmente la solución es ser empresario, emprender cosas uno. Bueno, pero por no usar números, nunca sabía cómo insertarse en el mundo laboral. No es que fuera a trabajar como contador ni en matemáticas, sino no sabía usar el números para saber valorarse, valorar el tiempo. Me acuerdo que esta pregunta se la he hecho a mucha gente que ha estado en la misma situación, que está en la vida y no tiene dinero y no sabe qué hacer. Yo me acuerdo que le decía: ¿cuánto te gustaría ganar? Lo voy a decir en dólares para que sea universal. $1.000, $1.000.000 chilenos. ¿Te gustaría ganar $1.000 al mes? ¿Para empezar? Sí, claro. Ya. ¿Y cuántas horas te gustaría trabajar al día? 8 horas. Y le digo: no, pongamos 5 horas para que sigas estudiando y preparándote. 5 horas. ¿Cuántos días te gustaría trabajar a la semana? Hasta el sábado. No. Yo le digo 5 días a la semana. Para que el fin de semana tenga todo el fin de semana libre para estar con la mujer, con los hijos, con los gatos, el perro, con los amigos. Hay que disfrutar la vida. Y me decía: ya ahí, mira, $1.000 al mes son $250 a la semana. Son, de lunes a viernes serían $50 al diario, $10 la hora. Ese es tu precio. 10.000 pesos en plata chilena. $10 la hora. Entonces no importa lo que hagas, ese es tu piso. Por ejemplo, le explicaba yo una vez adopté, entre comillas, a jóvenes de un hogar de niños sin papá ni mamá en Uruguay. Y les mandé unos materiales, unas cosas, aprendieron a jugar ajedrez. Y también en la cárcel, no en la que fui la otra vez, que fue una cárcel de alta seguridad solamente para militares. Las otras cárceles, donde van los delincuentes comunes.
Me acuerdo que les mandé un material para allá y también ellos tenían dudas de, bueno, ¿qué hago cuando salgan de acá? ¿Qué hacer? Y yo les decía, bueno, uno o produce o da servicio. Un servicio, por ejemplo, es ir, no sé, llega una persona, una mujer, un hombre a la estación de benzina y tiene que ponerle aire a las ruedas. Y para eso hay que bajarse, hay que sacar una manguera que generalmente está cochina, y hay unos números que hay que apretar, y ese número tiene... Bueno, finalmente necesitamos gente que le ayude a inflar las ruedas a las personas en las bombas de benzina. Que digiten 30 o 28 o 23, sea un Jeep, sea un auto más grande, y le ponga aire a las ruedas. Y así infinidad de cosas. ¿Y cómo cobrar? Y esa es la idea. En una hora, hacer mínimo 10.000 pesos, $10. Es una forma de manejar los números básicas para entrar en la vida. Pero, como decían los antiguos, los números, nomos, son los que es una ley, es una regla que rige el quehacer y la conducta de los individuos. En este caso, el quehacer de los individuos. Oye, ¿cuánto cobrar por esto? No sé cuánto cobrar. Bueno, se cobra por el tiempo que uno invierte. Esa es una forma y otra. Como lo decía Pitágoras de Samos, este hombre vivió 22 años en Egipto, 12 años en Caldea. Antes de eso fue campeón de los Juegos Olímpicos, era músico, era poeta. Él inventó la palabra acústica también. Fue el primero que hizo experimentos. Por ejemplo, cuando uno tiraba una flecha, ¡pum!, salía un sonido. Entonces dijeron, a ver, si dividían la cuerda del arco de la flecha en dos, sonaba así. Si lo dividían en tres, sonaba... Habían distintos sonidos que salían si uno los dividía por los números. 2, 3, 4. Y de ahí salen todos los acordes que uno hace para tocar guitarra. Los acordes son números. Son números aplicados al largo de las cuerdas. Los pianos son cuerdas de distintos largos que unos martillitos le pegan. Lo mismo pasa con la columna de aire dentro de una flauta. Está regida por números. La música, el sonido, esto no es poesía ni es New Age, no. Es matemática. Matemática, la palabra inventada por Pitágoras, ¿no? Este hombre que fue campeón de los Juegos Olímpicos, lo tenían como un semidios. Era súper bello físicamente, era súper buena persona, era fuerte y era un hombre de guerra también. En los Juegos Olímpicos también había lucha. Y después se casó con una de sus discípulas que se llamaba Teano. Bueno, trajo mucha luz y por eso también lo persiguieron y quemaron su templo, qué sé yo. Estos antiguos hombres eran sacerdotes geómetras, eran sacerdotes o sacerdotisas como su mujer, expertas en números y su aplicación. De hecho, Platón que vino después de él, se dice que es un neopitagórico. Es después de Platón, un Platón nuevo. Un Pitágoras nuevo, perdón. Platón era un sacerdote también de números y geómetra, y de hecho decía, no entre aquí el que no sepa geometría, que son los números y la aplicación en la realidad. En fin. Zot, de ahí viene la palabra Dios, significa aire luminoso, es el que le enseñó las letras y los números a los hombres. Ustedes van a ver si la Mora usa un Zot aquí. De hecho, para todos los pitagóricos, toda esta gente antigua, hablaba que los dioses se expresaban a través de números. Bien, el número sirve para ordenarnos y además sirve para ampliar el software. ¿Se acuerdan cuando empezaron los computadores? Bueno, yo tuve Atari, computadores antiguos que se conectaban al televisor. Después tuve 386, 486, después salieron los Pentium 1, Pentium 2. He tenido todos los computadores se van ampliando. El manejo de los números hace que la gente sea más inteligente. La música son números. Voy a hacer un pequeño documental con un amigo, experto en números y símbolos, Hernán Baldovino. Antes de hacer una pintura mágica, uno
considera ciertos números, ciertas proporciones. De hecho, les comenté yo que una vez estaba viendo un documental y mostraba que las águilas aterrizaban según el número que está aquí, que es el número phi, haciendo una espiral áurea. Y dije, wow, qué interesante. Claro, porque si aterrizaran de frente se caerían por la inercia. Así que hacen una espiral formando un número, que es el número phi, el número de la proporción de oro. Y yo vi eso, inmediatamente salí al patio, fui a regar. Y un escarabajo de estos verdes que salen ahora, que es verano, hizo la misma espiral que acababa yo de ver en una pantalla que me lo estaban enseñando. Dije, wow. De verdad que hay algo especial con los números, no es cualquier cosa. En toda época han habido grandes matemáticos y gente que ha trabajado con números, pero hay uno en especial que se hizo famoso desde niñito por la forma de usar su mente y con ella los números. Una vez llegó el profesor de matemáticas, siendo muy pequeñito, y decía, 5 por 10, 50. 5 por 5, 25. 6 por 6, 36. Cuando uno multiplica números, por ejemplo, 5 por 5 es sumar 5 veces, ¿no? Cuando los números son iguales es fácil sumarlos todos porque la suma representa una multiplicación. La multiplicación y la suma están relacionadas. 10 por 5 es sumar 10 veces el número 5, ¿ya? Y el profesor le enseñó las tablas de multiplicar, cosa que todos nosotros no aprendimos. Pero después, otro día llegó el profesor, dijo, uy, tengo que hacer. Los voy a dejar a los niños con una tarea, que se demoren, y yo voy a hacer mis trámites, mis quehaceres, y después voy a volver a hacer clase. Entonces le dijo, niños, ¿sí? Les tengo un desafío. Quiero que me sumen 1 más 2 más 3 más 4 más... hasta llegar a 100. ¿Está claro? Todos, sí, profesor. Listo. Y el profesor toma sus cosas y se va. Y se para un niñito y dice 5050. Y el profesor lo mira y le dice, ¿cómo te llamas tú? Gauss, profesor. Gauss con 2 S. Siempre las SS marcando a gente especial. Gauss. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo conseguiste el resultado? Le dijo, es que usted nos había enseñado que era muy fácil sumar números iguales porque es multiplicar. 5 más 5 más 5 más 5 más 5 es 5 por 5, son 25. Así, 7 por 7 por 7 veces 7 son 49. Sí, pero ¿cómo hiciste eso? Es que los números del 1 al 100, yo me los imaginé y dije, si sumo 1 más 100, da 101. Si sumo 2 más 99, da 101. Si sumo 3 más 98, da 101. 97 más 4, 100. Hay 50 números que suman 101. Son 50 números iguales. Y multiplicar por 50 es lo mismo que multiplicar por 5 y después agregarle el 0. Así que 101 por 5 son 505. Más el 0, 5050. Así lo hice. Y el profesor dijo, ¿qué? Explícalo de nuevo. Y les contó que imaginó en su mente y todo. Bueno, y ese era el genio de Gauss, ese niñito que averiguó eso. Cuando uno enseña matemáticas o geometría, o desde lo básico de los números a la gente, se prende el computador aquí en la cabeza. Y tal cual como en los años 90 estaban los computadores 386, los 486, y ahora estamos en los Pentium no sé cuánto, qué sé yo, con 5 núcleos, bueno. Eso pasa en la mente humana. Los upgrades de los computadores, el subir de nivel de computador, cambiar el procesador, ponerle otro software, no es un proceso que se haga ahí afuera en las máquinas.
Es un proceso que se hace en los seres humanos desde la noche de los tiempos. Y esto lo hablaron los antiguos. Entender los números y aplicarlos. Desde cómo, oye, ¿cuánto voy a cobrar por este trabajo, por esta obra, por esto que estoy haciendo? Hasta cómo ampliar mi mente, mi razonamiento. Cómo hacerme más inteligente. Y si pueden recibir esto, cómo conectarme con eso grande que hay allá, de donde viene toda esta inteligencia. ¿Qué significa número? Viene de nomos, significa regla, significa ley. Una ley, una regla, no una ley humana que se puede cumplir, no, una ley de la realidad que regula el comportamiento y el quehacer de los seres humanos. Para todos los antiguos, entender de números era solamente algo que hacían los sacerdotes geómetras y las sacerdotisas geómetras. ¿Habrá gente interesada en aprender de números? Sí, pues todos nuestros niños partiendo cuando van al colegio. Este año seguramente vamos a empezar a compartir más conocimiento de esto. Por mientras que afuera parece que quieren producir un neo-oscurantismo, nosotros vamos a producir un neo-renacimiento. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a hacer más inteligentes y nos vamos a conectar más con lo mejor de nosotros. Educar viene de educere, que significa hacer salir lo mejor que tenemos. De hecho, unos hombres que vinieron después de él, Sócrates, el maestro de Platón, que es un neopitagórico, que a su vez estudió con una sacerdotisa que se llama Diotima, una sacerdotisa de Delfos, que también se manejaba de los números y todas esas cosas. Él decía que cualquier persona, cualquiera, haciendo las preguntas adecuadas, uno podía hacer que saliera lo mejor de sí mismo. Haciendo la pregunta precisa podía hacer que las personas empezaran a entender la ciencia de las matemáticas, la ciencia de los números, de la geometría, la ciencia que regula el quehacer humano con alegría y con entusiasmo sin tener que leer libros ni nada, solamente usando la mente, como lo hizo Gauss. Le dijeron, suma del 1 al 100. Y él primero miró y usó su mente, su imaginación, esa magia que llevamos por dentro. ¿Les quedó claro? A propósito de todos estos sabios antiguos, y él que fue un súper músico también, vamos a hacer nuestro concierto de fin de año con un almuerzo el el domingo 22 de diciembre, pleno solsticio de verano, la fiesta del sol, que todos estos antiguos también conmemoraban. Va a ser en el Teatro Bar Palermo, en José Miguel Infante, 1414 a las 12:30. La entrada vale 15.000 pesos, el menú se paga aparte, es para conmemorar fin de año, solsticio, Navidad. Vamos a estar contando muchas anécdotas y bueno, y lo que nosotros vinimos a hacer, entre otras cosas, es hacer mucha música. Música conmemorativa del solsticio, de la época de los vikingos, de la época medieval hasta ahora, y por supuesto nuestras canciones navideñas y todas las anécdotas que van junto con ella. Los que quieran participar tienen que escribir a entradashow21@gmail.com. Entradashow21@gmail.com. ¿Qué significaba número? La regla, la ley que regula la conducta y el quehacer humano. Representa la divinidad en la tierra, el orden, la belleza. Bien, nos vemos pronto.